Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles, como siempre. Gracias por estar con nosotros. Julio Valdivieso, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Yo también me sumo a las condolencias y al pesar a Carlos y a toda su familia, ¿verdad?, por los duros momentos que están pasando en este momento. Igualmente a la familia del doctor Lorenzana, con quien compartimos algunos paneles con él, ¿verdad? Así que vaya nuestro más sentido pésame a la familia. Así es, y especialmente también a don Orlando Lorenzana, presidente de Canal 12, ¿verdad?, hermano del doctor Rafael Lorenzana. Bienvenido también, Marvin, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días a Julio y a Carlos Federico, que está hoy con nosotros. También mis condolencias a Carlos, que es nuestro compañero de panel habitualmente los viernes, y también a Walter Araujo, que esta semana ha sido pues difícil para ellos. Me sumo también a las condolencias por la muerte de sus padres. Bueno, muchas gracias. Bueno, y también quiero darle la más cordial bienvenida a Carlos Federico Paredes, que en ausencia de Carlos Araujo pues nos acompaña hoy, esta mañana. Gracias, Carlos Federico, bienvenido. Qué gusto tenerte acá con nosotros también. Es un privilegio estar en este panel. También me sumo a esas condolencias por la familia de Rafael Lorenzana, con quien compartimos en Megavisión varios programas de campañas presidenciales con Ernesto Boches y contigo, Ernesto. Sí. Y naturalmente a la familia Araujo, tanto a Carlos como a Walter y a todo su resto de familia. Perder padre y madre con un día de diferencia debe de ser una experiencia muy triste, ¿verdad? Así es que con ellos, con mucha solidaridad. Vamos a comenzar precisamente por lo más reciente. El día de ayer, en conferencia de prensa en Casa Presidencial, el presidente de la República hizo nuevos nombramientos. Uno de ellos es dentro de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, un funcionario de talla internacional, presentado incluso por la Embajada norteamericana en nuestro país. Y por otro lado también a la actual diputada e independiente en la Asamblea Legislativa, Milena Mayorga, a quien se le designa la responsabilidad de tener la representación diplomática de El Salvador ante el gobierno de los Estados Unidos. Dos cambios que se dan dentro, luego, en un contexto de una conferencia de prensa bastante álgida, en la que surgieron varios aspectos que tienen que ver precisamente con temas de país. Bueno, en relación a los nombramientos, creo que es bueno que haya por fin alguien técnico en ANDA. Creo que el presidente finalmente ha repensado el nombramiento de Frederick Mesa, que había estado pues de alguna manera en el ojo del huracán. Esperemos que sea para bien. Y además tiene, digamos, conocimientos ambientales, según lo ha dicho el embajador Johnson, que es un tema bien importante para digamos, poder hacer llegar agua a todo el país. Deseémosle buena suerte, porque el tema hídrico es algo que es importante para el país, que genera incluso protestas de gente que se toma a la calle porque no hay, digamos, no reciben el vital líquido, y lo mejor es desearle buena suerte al funcionario. En cambio, digamos, por el nombramiento de la nueva embajadora en Washington, ya era necesario, creo yo, de tener un representante allá, más que todo, digamos, en esta época que se habla mucho de cartas que vienen de Estados Unidos, ¿no? Y cartas que se reciben. Es bueno que haya una voz salvadoreña que represente al presidente allá en el gobierno frente a Donald Trump. Bueno, yo no creo que todo presidente tiene la libertad para nombrar las personas que lo deben de acompañar en su gabinete. Son nombramientos directos del presidente. Y quizás algo de resaltar en el caso de ANDA, como ya lo dijo Marvin, creo que ya los perfiles de los candidatos empiezan como a resaltar un poco más el tema académico, el tema de expertise que se pueda tener en los puntos específicos, sobre todo aquellas entidades que demandan, dijéramos, un nivel académico específico, una experiencia determinada para el desempeño del cargo. Las leyes de creación, tanto dijéramos de algunas autónomas, específicamente ANDA, CEL, el Banco Central de Reserva,
establecen requisitos, porque son las leyes de constitución, son leyes de creación, dijéramos, de esas entidades, en el cuales sus requisitos y los perfiles están, dijéramos, muy fríamente establecidos con una rigurosidad legal en la normativa. Por lo tanto, cualquier incumplimiento a esa normativa puede acarrear nulidad en el nombramiento. Al año empieza el reajuste del Ejecutivo, y yo creo que en esa ruta va en este momento el órgano ejecutivo para ir nombrando. Con respecto a la diputada mayor, que efectivamente es un cargo de elección popular que está electa por un periodo de 3 años, pero el reglamento interior de la Asamblea Legislativa permite que los diputados, dijéramos, propietarios, puedan ir a desempeñar un cargo al órgano ejecutivo, y eso tiene antecedentes históricos, ¿verdad?, en el cual muchos diputados, siendo diputados, eran ministros, con la única, dijéramos, requisito que necesitan la autorización o el permiso de la, mejor dicho, no de la Junta, sino del Pleno Legislativo, ¿verdad?, para que vaya a desempeñar un cargo para el cual no fue electa. Así que jurídicamente no le veo más que una voluntad política de querérsela autorizar o no querérsela autorizar. Debemos de entender lo que significa la embajada nuestra en Washington con nuestro principal socio, no solo comercial, es bien desafiante más de 3 millones de salvadoreños en los Estados Unidos. Lógicamente, el rol del embajador, que es nuestro representante allá, se entiende que es de todos los salvadoreños, de los que votaron y no votaron por un partido político. Creo que esa embajada, me atrevería a decir que es la más importante a nivel de todo el cuerpo diplomático, ¿verdad? Porque, obvio, nuestras relaciones comerciales, diplomáticas con los Estados Unidos merecen ese entendimiento. Es el lobista, es el lobista del país frente a los congresistas. Un experto te diría en geopolítica que todas son importantes, ¿verdad? Sí, pero la realidad... No quiero, sí, tener razón, pero no quiero desmerecer que las demás no sean importantes. Estoy diciendo que una experiencia capitalizada por ella como diputada en el Congreso y todas las relaciones políticas que ella ha desarrollado, creo que le podrán servir para hacer un buen trabajo en los Estados Unidos. Y si el presidente la ha nombrado, como decía Julio, pues él tiene derecho a nombrar a su gente y a sus recursos humanos, ¿verdad? Con respecto al tema de ANDA, bueno, yo creo que era una cronología de una destitución anunciada, la del señor presidente de ANDA. Desde su interpelación hubo una serie de situaciones que se presentaron, incluso algunas mofas de parte de Carolina Recinos, que salió haciendo algunos comentarios que se podía leer entre labios, algunas expresiones peyorativas que tuvo para con él en esa presentación, en la interpelación, y la población también se expresó de manera muy en desacuerdo con algunas de sus afirmaciones, como por ejemplo, yo me hubiera tomado esa agua en aquellos momentos tan difíciles en que la población tenía no acceso a agua limpia. Creo que esos fueron errores que le hicieron pagar de alguna manera una factura política al actual presidente de ANDA. Si va a haber alguna razón por la cual la Corte pudiera señalar que no cumple con los requisitos Douglas, pues habrá que dejar que la Corte y que el sistema funcione como tal si es que hay alguna demanda. Para eso hay un Estado de Derecho. Desde mi propia perspectiva, yo he hecho un llamado el día de ayer en un programa en Canal 23 que va a salir mañana a las 4:30 de la tarde, aprovecho para invitarlos a verlo, con José Luis Solórzano. Hago una amplia relación sobre el tema del Banco Central, sobre el papel del expresidente Martínez y naturalmente sobre el nombramiento de Douglas. Y me he pronunciado solicitándole a los mercados financieros el apoyo al nuevo funcionario. Si la Corte toma una decisión en un sentido u otro, será el Estado de Derecho el que va a privar. Y tendrán razón y derecho aquellos que pueden acudir a esas instancias a colocar una demanda señalando que no cumple con los requisitos de la ley orgánica del banco. Yo no quisiera... A ver, pero sí existe entonces la exigencia, digamos, parametral del perfil que debe de tener, ¿o no existe? Bueno, existe naturalmente una serie de requisitos, ¿verdad? Okay. Pero en lo fundamental priva el criterio de interpretación.
respecto a si él llena el requisito de experiencia dentro del sistema financiero. Vaya entonces nuestra felicitación, ¿verdad? Y el mejor deseo de éxitos para Milena, como esta designación tan importante, la cual desde luego ha hecho el presidente de la República el día de ayer en este evento, donde desde luego decía hubo bastante temperamento fuerte de enfrentamiento incluso con la prensa misma, pero bueno. Para todos los funcionarios nombrados, ¿verdad? Claro. Y para todos el resto de funcionarios de ANDA y el resto, ¿no? También incluso hasta el Banco Central de Reserva, si es que no hay ningún problema con relación a su nombramiento. Sala de lo Constitucional pide a la Fiscalía investigar delitos por exigencia de requisitos de prueba PCR, otro de los temas que estuvo gravitando y gobernando durante la semana. Yo pienso que en el tema de la Sala de lo Constitucional lamentablemente se está nuevamente calentando el ambiente. Las declaraciones del presidente el día de ayer se pasaron llevando de encuentro nuevamente a la Sala de lo Constitucional. Y incluso vieron ustedes el día de ayer hubo una serie de magistrados y de jueces que haciendo solicitudes de respeto al sistema de Naciones Unidas, señalando que había un continuo irrespeto por parte del presidente de la República de mandatos judiciales, ¿verdad? Y que las sentencias de la Corte no son respetadas. Y ahí Julio nos podrá aclarar, ¿verdad?, que efectivamente una sentencia de la Sala uno puede disentirla, pero no hay más remedio que cumplirla. Y yo creo que en este sentido, esa continua discusión que mantiene el presidente de la República con la Sala de lo Constitucional y esa manera pública de expresarse respecto a sus desacuerdos genera un ambiente de irrespeto a la institucionalidad peligroso, que además lleva a sus funcionarios a cometer una serie de atropellos y de disparates en algunas declaraciones. Nosotros de alguna manera el miércoles fuimos víctimas de eso. Cuando tú disentís del gobierno porque hay cosas que no van a estar bien siempre, y que el mismo presidente dijo ayer que era normal que hubiera oposición y que él va a garantizar la libertad de expresión, se van contra nosotros diciendo que vos sos golondrino, o yo estoy resentido, o vos sos del frente, o estás resentido, o vos sos arenero. Entonces me parece que ese debate simplista de decir este es esto o este es esto es la peor muestra de lo que tú decías, de la ignorancia que es atrevida, que a la falta de argumentos empieza a señalar que vos aquí, vos allá, y eso nosotros por lo menos, yo no caigo en ese debate estéril de estar queriéndome defender si estoy resentido. Detiene y retiene. Contento. Yo diría que detiene, retiene y estanca todo un proceso evolutivo de democracia, que es la que entiendo expresa a Julio cuando dice, bueno, traspasemos un poco ese discurso de confrontación y busquemos esos canales de entendimiento que deberían de existir en el país. Al final alguien termina pagando la factura. Julio, y ese es el pueblo salvadoreño. ¿Qué alcances puede tener esta solicitud de la Sala en cuanto a la investigación que está pidiendo a la Fiscalía por esos delitos de estar exigiendo requisitos de prueba de PCR? Me gustaría que habláramos de esto en consonancia para ir en el orden del análisis de los temas que tenemos este día. Y a todos aquellos amigos que nos están sintonizando y están participando, qué bueno, háganlo, participen, cuestionen, emplacen y háganlo de la forma más educada para poder tomar en consideración sus preguntas que nos ayudan a nutrir el análisis con nuestros panelistas. Es bastante claro para esta sala que la orden girada a las aerolíneas es un censurable artilugio por medio del cual las autoridades implicadas pretendieron transferir a particulares el ejercicio de un acto de autoridad a fin de no sortear la resolución judicial. Mira, no quisiera terminar la última parte porque esta cámara, Federico, me recordó algo. Yo siempre he venido insistiendo, Ernesto, en que debe haber una línea de entendimiento del cual no debe de pasarse. No comparto cuando entramos a un calendario electoral en el sentido de que eso te legitima cualquier cosa, y no es cierto. Creo que al electorado hay que plantearle una plataforma de qué es lo que vas a llegar a hacer. Los problemas de este país no se resuelven con esa confrontación, ni se resuelven por decretos. Aquí vamos a salir adelante cuando se creen las condiciones de educación, de salud. Cuando estén creadas esas condiciones, lamentablemente son 15, 20 o 25 años.
Costa Rica no es Costa Rica y con envidia de la sana, porque a ellos se les ocurrió, fue un acuerdo de país que querían ser por los próximos 25 años en el tema educativo, y mira dónde está. En 1940. Claro, pero hay algo que yo sí quisiera, y con esto, ¿verdad? Creo que los problemas no son los partidos políticos, es la sociedad misma. Nosotros los salvadoreños quizás no hemos sido como conformados para dialogar, sino para confrontar. O sea, y entre más confrontado haga una persona, y no quisiera pues que se vaya a interpretar mal la situación, pero esa es mi percepción. Nosotros estructuralmente estamos hechos para confrontar, y lo ves desde el simple inicio cuando cuestionamos a un amigo. No, mira, está bonita esta palabra, sí, pero mira los zapatos que andan feos, no le da con la cartera. Siempre estamos confrontando, no estamos buscando un tema de diálogo, de entendimiento, de buscar una racionalidad. Y ese esquema es sociológico, ¿me explico? Y político. Nosotros vamos a ver resultados cuando formemos ciudadanos que están hechos ¿para qué? Para el diálogo, para la discusión. Pero cuando no tenés los elementos de juicio para sostener un debate, caes entonces en lo que digo. Okay. Contestando brevemente para pasar a otros temas. Puntualmente a lo que vos decís, mira, aquí ya no vamos a entrar a discutir el fondo, las razones del por qué llegan a la conclusión. Aquí ya estamos frente a una de las segundas etapas. Yo puedo disentir con la sala de lo constitucional, me ha sido una persona muy crítica a ciertas decisiones, pero jamás he dicho no debe de cumplirse una de las decisiones. Primero por el tema de la seguridad jurídica del país. Aquí discutíamos el día miércoles de que muchos medios ya conformaron 4 delitos. La verdad que la sala no dijo eso. La sala le da o le certifica a la Fiscalía la posible comisión de hechos delictivos, investigue. Será la Fiscalía la que va a analizar esa certificación que le ha hecho la Sala de lo Constitucional, va a evaluar, y si él cree que existen los elementos de juicio suficientes para intentar una acción, o que esa acción del Ejecutivo cae en un ilícito penal, tiene no solo el derecho y la obligación, porque en este caso específico hay un mandato directo al fiscal. Claro. Desde hace más de 30 años, quizás me atrevería a decir 35 años. Yo entiendo que desde la dolarización es que se comenzó a hacer ningún presupuesto ha sido, dijéramos, presentado de manera equilibrada con tus recursos propios. Y si no me desmentís, es decir, que los ingresos del Estado sean suficientes para pagar sus compromisos. De eso no ha habido en este país por los últimos 30, siempre ha sido necesario, ¿verdad?, equilibrarlo a través de deuda, ya sea interna, la chequera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que el Estado no tiene los recursos, con una capacidad de endeudamiento muy limitada. Estás a menos de 7 días de presentar el nuevo presupuesto 2021, con todo este problema que está circulando. Llegó un momento ya en que vienen los que hubo. Alguien iba a pagar la fiesta de esta noche. Llegó el momento. Esta es la goma, dijéramos, porque cuando estás en la fiesta... Y mira, regresemos a la dopamina. Ya no en las redes, la dopamina institucional. ¿Y cuál puede ser la reacción de la Asamblea Legislativa para ponerle más problemas al gobierno? No le va a aprobar. Mandar a traer por apremio al ministro de Hacienda, porque eso será lo conveniente para un país. Claro que no, hombre, si el ministro de Hacienda tiene que presentar el presupuesto la otra semana, ¿cuál es la prioridad de él que atender? Con todo respeto a la Asamblea Legislativa. Pero si la Asamblea quiere generarle problemas políticos más al gobierno, lo va a mandar a traer por apremio para hacer un show político. Sí. Ese pan y circo es la irresponsabilidad a la que me estoy refiriendo. Estamos esperando la recaudación porque ellos, los diputados, ya dijeron que no van a aprobar los fondos. Entonces, mientras ellos no aprueben los fondos, nosotros vamos a priorizar gastos. Eso quiere decir que no hay dinero. Sí, pero una de las prioridades son los salarios. No sé, quiero escuchar al economista, ¿qué dice? ¿El economista soy yo? Sí, por eso. Ah, es que estaba viendo a Julio. No. Estaba viendo a tu cámara. No, lo que pasa es que mi cámara está allá, sí, está a la par de Julio. Excelente. No, pues yo creo que lo que está diciendo el ministro de Hacienda es lo que a cualquiera en sus zapatos le corresponde, pues.
Él tiene que priorizar. Si tiene pocos recursos, tiene que priorizar. Normalmente las prioridades para el Estado son el pago de la deuda externa para evitar caer en default y el pago de los salarios, para priorizarle justamente el derecho que tienen los trabajadores a recibir su salario y llevar su comida a la casa, ¿verdad? Entonces él tendrá que priorizar. Pero esta es consecuencia de la alta polarización de la que hemos estado hablando. Me cuentan acá un pajarito, el famoso pajarito. Dígalo, No, que a los diputados... Y después dicen que ya aburrimos nosotros. Me van a decir que soy pro Chávez, o no, ¿cómo se llama? El presidente de Venezuela. Maduro. Que un pajarito. Miren, a los diputados en confianza no les han pagado. Espérame. Yo quisiera volver al tema de los... Porque de alguna manera no estoy justificando la acción, pero en el Estado hay gente que tiene muy claramente su presupuesto coyol quebrado, coyol comido. Hay deudas con los bancos, es decir, cada trabajador tiene una cadena de pagos. Es una cadena. Es decir, yo no quisiera crear, ¿me entendés? Jugar con los salarios de los empleados públicos es muy delicado. Cuidado. Puede hacerse bajo la óptica, como vos decís, con antecedentes. Yo quisiera creer que en realidad no es un tema de no querer, ni de capricho, es un tema de recursos. Y tiene que priorizar, señor ministro. Y los salarios son créditos privilegiados del trabajador para con el patrono. Es decir, es la única fuente de ingreso que tienen los trabajadores, y estos son trabajadores estatales, son los salarios. Y el estómago no tiene ideología. Claro. El hambre nos aprieta a todos. Cuidado con esa acción, porque sí puede tener consecuencias. Lo de esa decisión, hay que entender dos momentos, Ernesto. Uno es que los anteriores gobiernos pudieron haber tenido voluntad política de abrirlo o no abrirlo. Esa era una decisión o una promesa del presidente. Lamentablemente aquí estás frente a una, dijéramos, diligencia jurisdiccional que no tiene la misma óptica política de un presidente. O sea, estás dentro de un proceso judicial que mandata. Por supuesto, hay que entender lo que establece el 167 de la Constitución, ¿verdad? 168, donde le pone ciertos límites a la información. Pero el tema aquí de fondo es el procedimiento para elaborar una diligencia judicial. Cuando el juez se apersona al lugar y no puede realizar la diligencia, simplemente va a decir de que no se pudo llevar a cabo y vuelve a reprogramar, si no me equivoco, para el 5 de octubre. Hay que esperar a ver cuál va a ser la actitud, porque el juez puede determinar a su criterio que hubo un entorpecimiento a una orden de ellos y también va a certificar a la Fiscalía. El presidente anoche en conferencia de prensa dijo que no se les dejó entrar en primer lugar porque los archivos no están en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Y en segundo lugar dijo porque sospecha de un intento de infiltrarse a archivos militares actuales que son clasificados. Esa es una valoración que hizo el presidente, sí, pero esa es una diligencia judicial que no te compete ni a vos ni a mí. Eso va a ver qué dice el juez. Aquí se trata de que o negocias la paz o el país se va al despeñadero. Es correcto. Bueno, entonces se trata de una necesidad política. La verdad es importante para la paz. Yo estoy contigo con la verdad. Pero hay que ver una cosa. Estoy contigo con la verdad. No es de meter preso a nadie. Pero te voy a decir, aquí estás haciendo un análisis frío, sí, 30 y pico años después de los hechos. Es fácil analizarlo con cabeza mental. En tiempo y lugar. En tiempo y lugar. Derecho, ¿verdad? Que vos crees en una mente meridianamente inteligente que hubiéramos ido a la paz o si hubieran quedado los fusiles si vos no garantizabas una ley de amnistía. El problema es no se hubiera podido. El problema de no saber la verdad en este tema, en estos temas, es que hay mucha gente que participó en crímenes de guerra. De ambos lados. De ambos lados. Y que se abrogan a día de hoy la autoridad moral para decir cómo debes de manejar el país. Los ves en la palestra política, los ves en cargos públicos, los ves de diputados. Ahora, y esa autoridad moral la tienen porque la verdad nunca se ha sabido de qué es lo que ellos hicieron. Lo que pasa es que he dicho que cuando se abordan este tipo de temas, y aquí tu famoso vi que se
subió mucho la dopamina cuando tocan este tipo de temas. Sí. Es decir, por supuesto que entendemos lo que son las víctimas, el dolor de las víctimas, es clarísimo. Nadie puede estar de acuerdo con hechos barbaries y hasta estúpidos en un momento determinado. ¿Qué pasó en la guerra? Pero en la guerra estuvieron de los dos lados. Sí, ¿no? En la guerra se cometieron abusos de los dos lados. Ajá. Ahorita estamos a cuántos años desde que sucedieron todos hechos, haciendo un análisis con una cabeza fría en un contexto totalmente diferente en tiempo y lugar. No es lo mismo que analicemos las causas ahorita a que las hubiese analizado el 31 de diciembre a las 12 de la noche en el año de 1991. ¿Tú crees honestamente que el FMLN se hubiese desmovilizado o la Fuerza Armada hubiera permitido si no se le garantizaba a través de una ley? Explícamela. Claro. ¿Cómo hubiese hecho para poder desmovilizarse eso? Sobre todo el ejército. No lo hubiera hecho. Los mismos actores de la guerra decidieron la amnistía y luego muchos siguieron gobernando el país, dice Paul Steiner. Si en eso estamos de acuerdo, si es que no hubiera habido esa ley de amnistía, no se hubiera totalmente de acuerdo. No se hubiera firmado la paz. Yo no adverso el proceso de paz. Todos lo celebramos en aquel momento. ¿Verdad? Todos lo celebramos. Va. El punto es que para evitar volver a pasar por esta misma situación, ¿verdad?, que provocó la guerra, incluso la polarización, ¿verdad?, era necesario saber la verdad, que quede en evidencia la impunidad. Que vos, si estás ahí en un puesto, debes de saber que vas a responder por lo que haces mientras estés en el puesto. Entonces, pero eso no ha pasado en el país. Digan lo que digan ustedes dos y quienes se opongan a esos procesos. No, es que no nos estamos oponiendo. Te estoy haciendo el análisis del contexto. Eso estás interpretando vos. De decir la verdad, de abrir la caja de Pandora que tú decías, ¿verdad? Muy por el contrario, esta generación, la revolución tecnológica, Carlos Federico, dice, es que abramos las cajas de Pandora, ya basta. O sea, aquí debemos de discutir todo lo que han dicho que es indiscutible, porque solo así vamos a poder llegar a la verdad lo más posible. Nunca vamos a llegar a la verdad absoluta, pero vamos a poder llegar a la verdad lo más posible. Entonces, mira, lo primero que hay que pedirle al presidente de la República es transparencia en el uso de los fondos, porque ahí queremos llegar a la verdad. Exacto. Entonces no nos estemos remontando, ¿qué te dice el presidente? No nos estemos remontando a 40 o 50 años atrás. No, ¿qué te dice el presidente? Veamos los problemas de transparencia hoy. Tú quieres empezar con este gobierno. Claro. Pero para atrás no quieres empezar. Perdóname. Y lo que hay que sacar boletos. Sí, perdóname, estoy de acuerdo. El primer presidente que hay que procesar es a Freddy Cristiani por el caso de los jesuitas. ¿Tuvo que ver o no tuvo que ver? Según la sentencia en Madrid que tú mencionabas, sí tuvo que ver. Bueno, por eso te digo, yo no estoy adelantando criterios respecto a la participación de Freddy o no. Pero la sentencia lo relaciona. Dice que tuvo que ver. Y no solo la sentencia, sino que todo el desarrollo del juicio. Porque si bien la decisión la tomó el alto mando, pero él pudo dar la contraorden. ¿Qué no oíste vos las declaraciones que dio el padre Tojeira con respecto a ese punto específico? Yo quisiera referirme a esa expresión de dopamina tuya cuando dijiste que el expresidente Sánchez Serén ya se va a morir. Yo tengo mucho respeto en ese sentido al expresidente Sánchez Serén y en general a los expresidentes de la República. Por supuesto, algunos están en la cárcel, otros están fuera del país. En su momento respeté la institucionalidad y ahora, por supuesto, es el sistema judicial el que tiene que hablar, ¿verdad? Y determinar a través de la fiscalía que incoa, decís tú, esos términos jurídicos que vos ocupás, ¿verdad? Y que hace las investigaciones pertinentes. Pues a Funes no se le ha vencido en juicio. Tiene que vencerse en el juicio. Ahora, Saca aceptó su culpabilidad y está preso. Paco Flores está sentenciado. Paco Flores, que en paz descanse, murió él solito se condenó ante la Asamblea Legislativa por la actitud. Sí, pero mientras no lo declaren, que políticamente es otra cosa. Ahora, aquí hay una pregunta que me parece que tiene mucha lógica planteárselas a ustedes en la mesa. Y dice alguien, ¿por qué si el FMLN tuvo 2 periodos de gobierno, por qué no los abrió? Esa fue una porque es el acuerdo. Espérame. Tú hiciste la pregunta que íbamos a valorar la negativa del juez. Una cosa es la posición política de los gobiernos o la voluntad de abrir los archivos unilateralmente, y otra cosa es cuando hay un proceso judicial y una diligencia establecida. Son dos parámetros completamente diferentes.
Si el Frente no los abrió, pues sus consecuencias políticas tuvo. Hubo un promeso con las víctimas. Todos les han prometido abrir los archivos. Toditos les han prometido. ¿Y qué van a hallar? Ustedes creen, y lo dijimos en este programa, que los iban a estar esperando de haber existido. Solo quiero no atentes contra la meridiana inteligencia, hombre. Yo hablé con un comandante de la época que manejó una guarnición militar. Se me fue el tiempo. Será para la próxima. Ya brevemente, y le pregunté, ¿esos archivos existen? Mira, me dijo, yo nunca hice operativos en papel. No hay, o sea, sería atentar contra el ejército. Bueno, que ahí van a quedar guardados. Algo así parecido dijo el presidente el día de ayer. O sea, lo que van a encontrar son operaciones de las actuales, porque no están las que en el pasado se andan buscando. Como ya estamos terminando, yo quiero agradecerle a Julio, que está en el Consejo Editorial, la invitación a este programa. Julio me ha expresado como Megavisión siempre su amistad y han claramente aplicado el principio de presunción de inocencia, porque alguna gente se preguntará por qué, si yo tengo un delito, supuesto delito de estafa agravada, que por cierto el 1, el 12 y el 5 de octubre es mi juicio, y espero que podamos mostrar con suficiencia ante el juez, con pruebas de descargo, mi inocencia. Han mostrado siempre la aplicación del principio constitucional de presunción de inocencia. Aquí no hay ningún juez de la República que me haya encontrado culpable, que me haya vencido en el juicio. Eso, mira. Quiero agradecer la amistad de Megavisión y de los amigos en general. Uno de los principales valores con los cuales trabajamos acá es el principio de la inocencia. No condenamos a nadie. No solo es esto. Este servidor defiende principios, no personas. Porque hoy es Carlos, mañana no sabes quién. Puede aquí, ser si vos le mandás alguna situación, decís que sos golondrino, sino que sos arenero más recalcitrante. No, razonen, total. Evalúen situaciones jurídicas. Gracias a los tres. Me estoy refiriendo. Los espero en radio mañana a las 7. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.